¿Te has preguntado cuán seguro es tu lugar de trabajo si eres mujer? El 77% de mujeres en el Perú ha sufrido de acoso sexual laboral. Sunafil recibe 4 denuncias diarias en lo que va de enero y febrero. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? El hostigamiento sexual en el trabajo afecta la dignidad del trabajador, por lo tanto es una cuestión de derechos humanos, derechos fundamentales. Aunque existen leyes y sanciones, el hostigamiento sexual laboral sigue siendo una problemática vigente en muchas empresas de nuestro país, con cifras alarmantes y con las mujeres como principales víctimas. Más de 4.000 casos se han reportado en los últimos 5 años. Solo en 2024, 248 denuncias llegaron al Ministerio de Trabajo. 73 de ellas fueron confirmadas como hostigamiento sexual laboral. Esto no es solo una falta grave, es violencia de género, es miedo, es silencio. Es una cultura que normaliza el abuso y protege al agresor. Hoy rompemos ese silencio, porque ninguna mujer debería tener miedo de ir a trabajar. Todo empezó cuando empezó él a trabajar en mi trabajo, y en mi trabajo usualmente usábamos el método de que para vender un producto nos registrábamos con nuestra dirección, con todos nuestros datos, DNI, número de teléfono, y creo que ese fue el primer error, ¿no? Pecar de confiada, porque uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Yo traté de hacer lo mismo que hicieron conmigo, que fue enseñarme desde un inicio como que todos los pasos, y traté de hacer lo mismo con las personas que recién ingresaban. Sin embargo, yo no lo conocía, creo que nunca lo conocí lo suficiente como para saber si era capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Que fue realmente un caso de acoso. El hostigamiento sexual laboral no es una conducta que surge de forma aislada. Es el reflejo de una cultura machista que se ha normalizado en distintos espacios, incluidos los laborales. Además, quienes hostigan, aunque no responden a un patrón específico de conducta, sí suelen reproducir comportamientos aprendidos basados en el abuso de poder y dominio sobre las mujeres. Todo empezó porque primero uno siente cuando alguien lo está mirando. Entonces, en el trabajo yo sentía a veces unas miradas extrañas y veía, o sea, si volteaba a ver como que qué era eso que yo estaba sintiendo de que alguien me estaba mirando, veía su silla, que eran unas sillas corredizas, estirada como que hacia atrás, hacia el centro del trabajo, y eran varios sitios. Entonces ahí veía que él me estaba mirando, y cuando se daba cuenta él como que se hacía el que no. Pero desde eso sentí como que algo no estaba bien. También yo nunca hablaba con él, entonces era raro. Solamente hablamos cuando fue la inducción, que lo ayudó un poco, pero luego uno siente que algo no está bien, entonces yo ya no hablaba con él. Y un día llegó y me dijo algo de "te gané", y yo no entendí. Y me había pasado que varias veces lo había visto en el paradero. Yo tuve la suerte de que trabajaba con mi hermano, y mi hermano algunas veces tenía el mismo horario, entonces íbamos juntos. Y una vez una compañera me dijo: "Oye, están haciendo carrera". Y yo ahí no entendí, y tampoco había entendido por qué él me había dicho ese comentario de que me había ganado. Y era que él venía corriendo y decía que habíamos venido juntos y que él me había ganado en la carrera. Entonces yo ahí empecé a notar que habían cosas raras. Luego también, que cuando no iba con mi hermano y me di cuenta de que a veces yo cuando estaba bajando del carro lo veía en el paradero, cambié de paradero y me fui a otro paradero. Me bajaba en el paradero siguiente para no tener que cruzármelo, hasta que supongo que se dio cuenta, porque luego me lo encontraba ahora en ese otro paradero, ¿no? No me atrevería a decir que es un perfil único, pero la mayoría de las personas que hostigan a otras personas suelen tener pensamientos machistas o comportamientos inadecuados, y sí se nota cuando son así. Muchas veces son narcisistas, también en base al lugar en el que se posicionan dentro del ambiente laboral, y no respetan estos límites que una persona le puede poner. El detonante fue que en una oportunidad me quedé un poco, como que media hora más tarde de la hora de trabajo, porque sabía que él salía en una hora y yo salía a esa misma hora, pero me quedé un poco más para no salir al mismo tiempo, porque como mi hermano no había ido y yo ya me sentía demasiado extraña, opté por no salir al mismo horario para no encontrármelo. Y cuando salí,
volteé hacia la esquina, hacia la izquierda, y en la esquina estaba él hablando con otro chico que también era de mi trabajo. Entonces me fui hacia la derecha y me fui rápido. Pero, o sea, me sentía muy extraña porque ya a medida que iba avanzando sentía que alguien estaba atrás mío. Y, o sea, esa sensación es horrible. O sea, esa sensación es un poco rara, ¿no? De que tú sientes que alguien está atrás tuyo. Y bueno, seguía caminando y en cierto punto ya me frené y volteé porque dije ya hasta qué momento voy a estar caminando y voy a seguir sintiéndome así. Y volteo y lo veo a él ahí y me sentí extraña porque me dijo, vas a ir hacia la avenida tal, que era la avenida en la que yo salía para tomar el bus que me dejaba en mi casa. Y le dije que no, simplemente, y me fui, crucé la pista rápido. Creo que ni siquiera volteé a ver si venían carros o no, solamente crucé. Y me fui en una esquina y doblé y me quedé parada en la esquina esperando a ver si él me seguía siguiendo o ya no me seguía. Entonces solo me quedé parada ahí hasta que pase un rato y luego cuando ya me di cuenta de que no estaba viniendo allá, ya no seguía viniendo atrás mío, llamé a mi papá me vino a recoger porque en ese momento me puse muy mal. Me dijo que regrese a mi trabajo y que me iba a recoger ahí, pero ni siquiera tenía como que agallas para entrar a mi trabajo porque sabía que estaba mi otro jefe ahí. Entonces solo me quedé sentada en la puerta del trabajo esperando a que mi papá venga por mí. Me recogió y bueno, fui a mi casa, ¿no? Ya hablé con mis papás, hablé con mi mamá y creo que hablar con ellos fue parte fundamental de que yo decida denunciar lo que había pasado. En el Perú, la ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, establece que toda conducta de connotación sexual o sexista no deseada por la víctima que genere un ambiente incómodo u hostil constituye un acto de hostigamiento sexual. Además, esta ley indica que no es necesario que la víctima exprese un rechazo de forma directa ni que la conducta se repita varias veces para que sea considerada como hostigamiento. Pero, ¿cómo se aplica esta ley en la práctica? ¿Qué derechos tiene una persona que sufre este tipo de violencia? Para responder estas preguntas, conversamos con un especialista en derecho laboral, quien nos explica el marco legal y los pasos que debe seguir una víctima ante un caso de hostigamiento sexual en su trabajo. Una vez que ya se ha producido el hecho de hostigamiento sexual, a veces se preguntan, ¿ahora qué hago? ¿A quién me quejo? ¿Dónde denuncio? ¿No? Y tienes a un poco de dificultad. Entonces, en ese caso, lo que ella tiene que hacer es, primeramente, bueno, conocer dónde se presenta la denuncia y, como repito, tiene que tratar de organizar sus pruebas. Reitero, las pruebas son importantes. ¿Por qué? Porque de otra forma, pues, no va a poder probar el hecho de hostigamiento y el hostigador, pues, va a salir liberado, ¿no? Entonces, ese segundo paso sería que se pregunta ahora, ¿dónde le presento? ¿A quién le presento? ¿A quién me quejo? ¿Por qué sucede eso? Porque a veces internamente desconoce cómo se hace el procedimiento y a veces no sabe dónde recurrir. Ahora, muchas empresas tienen un comité que se encarga de las conductas disciplinarias, ¿no? Entonces debe presentarle ante ese tipo de organismo o ante un superior. No, eso en las instituciones públicas, privadas. En las instituciones públicas sí existe un comité disciplinario y a veces también hay jefaturas, hay inspectorías que se encargarían de este caso, ¿no? Y otro también es saber cómo lo presenta la denuncia. Para ello, pues ella puede presentar la denuncia de forma verbal o directamente ante el órgano competente o también en forma escrita. Y también es bueno que también en este caso se asesore también porque también hay instituciones que tienen asesorías legales, ¿no? Que asesore de un abogado para no incurrir en errores que al final pues lo va a perjudicar. Luego de presentar la denuncia, lo que tiene que hacer también la víctima es hacer un seguimiento del proceso, ¿no? Y acercarse ahí a las personas que están viendo el caso a preguntar cómo va su denuncia, ¿no? Porque a veces demoran ahí hay una demora ya muy tediosa en la administración de justicia. Y ya concluida la investigación, sale una sanción.
y la víctima tiene que conocer cuál es la sanción de ese proceso que ha terminado. Si en el caso no le fuera favorable, no hubiera aprobado o que se hayan parcializado o no le hayan atendido como corresponde, bueno, él puede ir en queja a SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para que tome el caso y pueda también ventilar, ¿no? Incluso también la víctima puede también acudir también a la vía penal, ¿no? Presentar la denuncia porque el hostigamiento sexual es un delito. Luego del detonante, que fue lo de que me siguió, fue un poco extraño, ¿no? Porque lo primero que hice fue llamar a mi papá, o sea, llamar a mi familia. Y bueno, ellos pasaron por mí, pero al día siguiente me comuniqué con mi jefa, ¿no? Porque sentía que era necesario decir algo. Al inicio me daba un poco de pavor, pero creo que fue importante hablar con mis papás y saber que tenía que hacer algo, ¿no? Porque yo ya no quería ir a trabajar por esa situación. Y hablé con mi jefa, primero le escribí el día anterior para poder hablar con ella al día siguiente de forma presencial, porque en ese trabajo había mucho lo virtual y lo presencial, entonces yo no sabía realmente si ya iba o no iba a ir. Llegué, lo vi, pero me pasé de largo y mi jefa me dijo que vayamos al patio, porque había un patio, y en el patio conversamos. Y sí sentí un apoyo de ella como persona. Sin embargo, ella trató de comunicarse con Recursos Humanos, pero fue extraño porque el gerente estaba de vacaciones, el gerente de Recursos Humanos. Entonces lo llamaron y él dijo que no podía firmar nada. No, su secretaria dijo que el gerente no podía firmar nada porque estaba el gerente de vacaciones. Y mi jefa creo que se puso un poco en mi lugar y también fue una situación demasiado incómoda. Y decidieron mandarme a mí a mi casa remoto porque también era todo un trámite el tener que despedirlo porque encima el gerente no estaba y también porque era una sobrecarga para el trabajo, para el lugar de trabajo. Entonces optaron por mandarme a mí a remoto y estuve como 2 meses en remoto, pero al final le comunicaron a él y él terminó renunciando una semana después del incidente. El hostigamiento sexual también deja secuelas profundas en la salud mental y emocional de quienes lo padecen. El miedo, la ansiedad o la vergüenza son emociones que muchas víctimas enfrentan en silencio, afectando su vida personal y laboral. Las consecuencias psicológicas que puede tener este tipo de víctimas es de que pasen por ejemplo, episodios de estrés postraumáticos, también dependiendo de la duración y de la frecuencia que tienen, ¿no? O también ansiedad o problemas de somatización, problemas para dormir, dependiendo de cuánto le ha afectado esta situación. Fue extraño porque me mandaron a trabajar en mi casa, ¿no? Y dentro de todo, en mi casa me sentía más segura, pero como yo sabía que él sabía mi dirección, entonces no quería salir, ¿no? Tampoco me gustaba quedarme sola en mi casa. O sea, esperaba que mi mamá estuviera o alguien más. Y recuerdo que trabajaba en mi sala, porque hasta trabajar en mi cuarto me daba un poco de cosa, ¿no? Y también regresar al trabajo a mí se me hizo eterno, porque no quería volver, porque estaba el hecho de que cuando iba, sabía que iba a como recordar ciertas cosas, ¿no? Las redes de apoyo son esenciales. ¿Por qué? Porque pues, las personas que te rodean tienen siempre que ser un soporte emocional para ti. Entonces, ese puede ser el tipo de red de apoyo, capaz familiares, si tienes novio, tienes amigas, amigos. Es importante que estén para ti, ya que pues, tiene repercusiones psicológicas. Creo que fue importante que le haya contado a mis papás más que todo, porque mi papá ya me recogía del trabajo. Esto fue por un tiempo, ¿no? Hasta que las aguas como que se apacigüen. Mi papá me recogía en su carro, entonces ya... Y mi hermano también pidió ir en todos los horarios posibles en mi mismo horario. En toda la medida de lo posible pidió ir en mi mismo horario. Mi hermano, entonces eso me hacía sentir un poco más segura, ¿no? Mientras los espacios de trabajo no sean seguros, el hostigamiento sexual laboral seguirá siendo una realidad diaria en la vida de muchas mujeres. Creo que es importante comunicarlo, porque si realmente uno no lo comunica, todo va a quedar en nada, ¿no? Entonces creo que es importante comunicarlo también para poder superarlo un poco, porque si no, creo que es algo que se queda atascado y realmente no pasa más allá, ¿no? Denunciar es importante, pero no suficiente.
Necesitamos cambiar la cultura que normaliza y permite que estos casos se repitan. Si estás pasando por una situación de acoso laboral, no estás sola. Busca ayuda. Puedes comunicarte con la línea 1819 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para recibir orientación. También puedes llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde te brindarán apoyo y acompañamiento. Ninguna mujer debería trabajar con miedo y ningún agresor debería sentirse protegido por el silencio de los demás.